reloj, a gusto ver que todo el mundo está ya esperando que empecemos a la hora, como corresponde. Es justo la hora, entonces si os parece, pues vamos a dar comienzo a esta charla. En principio yo me presento, yo soy Alberto Lafarga, pertenezco al grupo de iniciativa territorial de aquí, de Pamplona, Navarra, y hemos sido los que nos ha parecido interesante organizar esta conferencia, este acto, pensando que FIARE puede ser un proyecto de finanzas éticas muy interesante para todo el mundo y además, cuando FIARE aborda el tema de la vivienda, que es algo que a toda la sociedad en este momento nos está preocupando de una manera importante, significativa y decisiva, pues nos parecía que eran dos motivos clave para convocar esta reunión. Queremos que sea coloquio, que no sea solamente una charla. Juan se expresa muy bien, ya veréis, y habla mucho. Ya me ha pedido que le corte un poquito para que quede sitio para el coloquio, porque seguro que se generarán preguntas y eso es interesante. Vamos a dar comienzo con Arola, que nos va a hacer una introducción. Es miembro de, ¿cómo se dice? Del consejo, miembro del Consejo de Administración de FIARE y por tanto la persona más autorizada para dar comienzo a este encuentro. Si os parece, Arola. Muchas gracias. Autorizada, como cualquier otro socio bien informado. Bueno, ante todo, gracias a todas y a todos por estar aquí. Gracias por vuestro interés en la vivienda colaborativa y gracias por vuestro interés en las finanzas éticas. A mí me toca presentar un poquito qué es FIARE, pero me parece que este público, creo que todo el mundo sabe lo que es FIARE. Por si hay alguno que no, pues lanzo algunas ideas. Pero es que me parece que hay bastante gente que ya nos conocemos. Para empezar, me gustaría pensar alguna pregunta. ¿Alguien de los aquí presentes sabe qué hace su banco, no FIARE, con su dinero? ¿A quién destina su dinero? Probablemente no lo sepamos porque no quieren que lo sepamos. ¿Alguien sabe si su dinero en el banco en el que lo tenga, se destina a financiar armas, industrias altamente contaminantes, empresas que no respetan los derechos de los trabajadores o que no respetan el medio ambiente? Si no estamos en FIARE, todos estamos metidos en este follón. Es así. Por lo cual, lanzo la última pregunta, que es la más bonita. ¿No preferiríamos decidir que nuestro dinero sirva solo para financiar proyectos, empresas, iniciativas que aporten un impacto positivo, tanto en la sociedad, en la cultura, como en el medio ambiente? ¿No preferiríamos decidir que ese fuera el único uso de nuestro dinero? Pues eso hacemos en FIARE. En FIARE Banca Ética, nuestro dinero solo se utiliza para financiar proyectos que aporten al bien común, que construyan bien común. En FIARE tenemos en cuenta las consecuencias no económicas de nuestras decisiones económicas. Se dice pronto, pero esto requiere mucho análisis, mucha seriedad en todos los procesos, mucha convicción. Por eso, porque estamos muy convencidos de lo que hacemos y de cómo lo hacemos, nos atrevemos a decir, y lo decimos desde el inicio de los tiempos que existió FIARE, que el interés más alto es el interés colectivo, el interés de todas y todos. No es el interés que recibirían unos accionistas más importantes, no es el interés de un grupo de presión que pueda existir en un banco. El interés más alto es el interés colectivo. Y para ello debemos ser transparentes, y lo somos. Si metes tu dinero en FIARE y lo depositas allí, sabrás a quién beneficia tu dinero, quién recibe financiación con tu dinero. Totalmente transparente. No hay segundas partes.
Es un banco cooperativo, FIARE. Lo sabemos muchos, nació de las entidades sociales y lo que se buscaba y se busca y lo que hacemos es financiar el trabajo precisamente de estas entidades sociales. Buscamos la participación ciudadana, crear tejido social. ¿Qué banco se dedica a hacer esto más que nosotros? Estamos un poco locos, pero me parece muy bonito. Buscamos la participación también dentro del banco, que los socios y socias puedan participar en las decisiones del banco. Por eso es un banco cooperativo. Y de esta manera generamos democracia económica. Consideramos que el crédito es un derecho. También se dice pronto, pero es verdad. De hecho, no buscamos el propio beneficio en FIARE, porque es un banco sin ánimo de lucro. Buscamos el beneficio del bien común. Esto, dicho así, parece que sea un banco de ensueño, pero no lo es. Es un banco real. Es un banco real que ya lleva 10 años trabajando y funcionando y existe, es sostenible económicamente, lo hacemos entre todos y todas. Es un banco que es fiable, es sólido y trabaja solo para el bien común. Y esto no es una frase bonita. Los números y la transparencia que podéis ver en la web de FIARE así lo acreditan. Lo podéis ver todo. Y si tenéis preguntas las podéis hacer. Así que yo creo que lo que he dicho muchos lo sabíamos, pero está bien recordárnoslo. Y hoy veremos una vez más en el entorno de la vivienda colaborativa cómo FIARE trabaja de esta manera. Muchas gracias a todos. Si os parece, simplemente introduzco entonces a Juan Garibi, director de Operativa y Estrategia de FIARE Banca Ética. Ese es el título, pero lo más importante para nosotros hoy es la experiencia que Juan has podido adquirir en todos estos años, bastantes años ya, en este área en concreto, bueno, por supuesto en todo lo que supone FIARE, pero en concreto en este área de la vivienda colaborativa y de los proyectos diversos que existen para promover este modelo que trata de hacer algo muy importante, que es sacar a la vivienda de la especulación y que sea realmente un bien accesible, un bien de uso para todas las personas. Si te parece, te cedo la palabra y te escuchamos. Vale, pues gracias. Buenas tardes. Y, bueno, lo primero, decir que lo que comentaba Arola, todo eso no es fácil llevarlo a la práctica, es complicado, pero que para poder llevarlo a la práctica, además de la plantilla, que tenemos gente extraordinaria, contamos primero con los socios y socias del territorio que se organizan, luego te organizan presentaciones como esta, pero bueno, o sea, es parte del juego también y por tanto agradecerles que se les hayan planteado venir aquí a hablar y gente que es un poco friki decirlo, pero que hace voluntariado en un banco, ¿no? Es decir, ahora es miembro del Consejo de Administración del banco, pero es voluntariado, no es... Encima tienes que aprender italiano, o sea, quiere decir, es una cosa complicada, ¿no? Gente que tenemos por la sala, que hacen, cuando alguien nos pide financiación para un proyecto, además de analizar los números, hacemos lo que llamamos valoración socioambiental, es decir, analizamos si lo que se nos plantea encaja en nuestro proyecto, si hay unos valores compartidos desde el punto de vista de la gestión, por ejemplo, de los recursos humanos dentro del proyecto, la relación con la comunidad, el impacto ambiental del proyecto. Claro, y eso no lo hacemos las personas que trabajamos en plantilla porque hay una tendencia de quienes trabajamos en banca o en cualquier sector a intentar hacer más cosas para hacer más números. Y necesitamos que quien evalúe eso no tenga esa intención de hacer engordar los números, sino de valorar si realmente la misión del banco se traduce mejor financiando ese proyecto en concreto o se traduce mejor si decimos que no. Si algo no me explico bien, alguien me hace un gesto y me dice esto no lo he pillado, ¿eh? Y yo intento explicarlo de otra manera, ¿vale? Me miran todos como muy fijamente y me da la sensación de que no sé si me estoy explicando, ¿vale?
De verdad, ¿llegamos a ese acuerdo? Sí, al menos alguien que me conozca, ¿vale? Si no me conocen, igual dicen, yo, vale, no digo nada que no le conozco a este y voy a quedar mal, pero si alguien me conoce, sí, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de, por ejemplo, en un proyecto de vivienda, hablaremos de tipos de proyectos de vivienda, no se trata solo de hacer números, se trata de ver qué características tiene ese proyecto de vivienda. Si realmente es un proyecto socialmente valioso, si aporta a la comunidad, cuál es el impacto ambiental de ese proyecto, cuál es el impacto sobre el territorio de ese proyecto. Y eso lo evalúan nuestros socios y socias del territorio, en este caso los socios y socias navarros, porque son los que nos tienen que decir a los que trabajamos en la entidad, decir, esto sí. Y luego nosotros analizamos los números. O decir, esto no, y entonces no analizamos nada, tampoco los números, porque si es que no, es que no, ¿vale? Y esto nos permite también, unido a otra característica muy importante, que no la solemos decir, pero creo que ayuda mucho a entender nuestra entidad, y es que la plantilla no cobramos variable. Es decir, no tenemos salario en función de objetivos. No cobramos más por colocarle a alguien un producto que quizá no necesite. Nosotros cobramos lo mismo, vendamos lo que vendamos. Así que eliminamos la motivación de decir que sí a cosas que no tiene sentido que hagamos. Hacemos aquello que creemos que tiene sentido. Eso hace que quizá hagamos menos cosas que otras entidades, pero al menos las que hacemos tienen sentido. Si lo miran mal, también, como he dicho ahora, que como es transparente, lo pueden ver en la web, tenemos menos riesgo de hacer el ridículo si nos aseguramos de que lo que decimos que hacemos es exactamente lo que tiene sentido hacer, ¿vale? Venga. Que alguien me mate un chiste, algo, yo qué sé, esto. De silencio. Bien. Expectantes, vale. Bueno, como he venido más veces, conozco a mucha de la gente que está aquí y hablando de vivienda colaborativa, he decidido cambiar un poco el argumentario. No, pero puedo hablar muy alto. Antes una señora me ha dado una pastilla de jengibre, me ha dicho que esto me aclara la voz y que no tenga problema, con lo cual, si tengo que levantar la voz, voy a poder hacerlo, ¿eh? O sea, preparando lo que iba a decir hoy, tenía la típica presentación que suelo hacer en este tipo de contenidos y me he dado cuenta de que había un elemento que me parecía más importante que lo que iba a contar y he dicho, voy a cambiar todo y voy a contarlo de otra manera, ¿no? Porque iba poniendo ejemplos en la hoja, ¿no? Y hemos hecho esto por esto, con estas dificultades, esto otro por esto, con estas dificultades, y luego cuando he sumado me salían 50 millones de euros. Y me he quedado yo mismo sorprendido. Es uno de los problemas, quizá el mayor defecto que tenemos es que no nos valoramos a nosotros mismos, no sabemos contar muchas veces lo que hacemos. Y a mí me ha parecido imposible que hubiéramos invertido ya 50 millones en proyectos de vivienda. Al final, nosotros hace 10 años que empezamos con licencia, con autorización bancaria y éramos 9 personas, ahora somos casi 50, pero creo que somos 4 gatos. Y 4 gatos moviendo 50 millones solo en vivienda, más los que movemos en otras cosas, dices, uy, me ha dado como, esto empieza a ser serio, es decir, ya son palabras mayores. Y me ha hecho ilusión a mí mismo, y he dicho, yo tengo que contar esto. O sea, lo de la vivienda cooperativa, esto puede esperar un poco, pero yo esto lo tengo que contar, ¿no? Así que si me permiten voy a empezar por ahí, ¿no? Voy a contarles lo que hacemos, por qué, con qué dificultades. Pero sí les pediría que hicieran ese ejercicio, que según yo vaya contando, ustedes dirán otra más, otra más, otra más, otra más, y se den cuenta que igual pues mucha gente no nos conoce o no sabe lo que hacemos, pero que igual es porque no sabemos transmitirles todo esto, ¿no? Vale. Así que empiezo sobre todo por quienes más lo merecen, que son los colectivos con mayores dificultades, ¿no? Nosotros desde el principio decidimos que nuestra prioridad era dar crédito porque como transformamos la realidad es poniendo dinero, no solo recogiendo, ¿vale? Pero recogemos todo el que se pueda, ¿eh? O sea, hay que decir que si tienen por ahí algo que se les queda entre las uñas, cuenta corriente, depósito, lo que ustedes quieran, ningún problema. Pero donde se transforma realmente la realidad es cuando se financia algo, ¿no? Porque al final cuando dices que sí a algo, estás construyendo una sociedad en la que ese algo existe, ¿no? Es decir, si nosotros financiamos la vivienda colaborativa en Navarra, vamos a ayudar a que exista un parque de vivienda colaborativa en Navarra, vamos a ayudar a que gente viva en comunidad. Si decimos que no financiamos eso, no lo va a financiar nadie y por tanto no habrá vivienda colaborativa. Es decir, no se trata solo de mover dinero, se trata de decir qué tipo de sociedad queremos construir
y aquella en la que ponemos el dinero es la que se hace real, porque tiene recursos, ¿no? Al final hace falta el oxígeno de los proyectos, es el dinero, nos guste o no, y por tanto necesitamos ponérselo, ¿no? Y entonces nunca hemos planteado que sea una emergencia para nosotras trabajar los préstamos hipotecarios a particulares. Es algo en lo que no estamos y seguramente algún día estaremos. Nuestros hermanos italianos están en ello porque tienen un recorrido mucho más largo en el tiempo. Para nosotros no es la prioridad es intentar dar solución a los proyectos colectivos, ¿no? O a proyectos que inciden en la calidad de vida de personas más desfavorecidas, ¿no? Por eso empiezo desde ahí, ¿no? Nosotros tenemos una línea de trabajo que es ayudar a entidades sociales a disponer de vivienda para alojar a las personas sin recursos, ¿no? Y en ese sentido he contado aproximadamente 50 proyectos de adquisición de vivienda a través de entidades sin ánimo de lucro, Habitat 3 en Cataluña, Provivienda en el conjunto del Estado, o incluso ahora estamos trabajando en la creación de una fundación comunitaria en Euskadi para crear un fondo económico para la adquisición de viviendas para ponerlas a disposición de las entidades que trabajan con personas sin recursos, ¿no? Esto supone aproximadamente 3 millones de euros en este tipo de sectores, y esto tiene una causa también, y que es importante subrayar, y un resultado. La causa, hay una parte importante que viene del Plan Nacional de Vivienda, gestionado por las comunidades autónomas que se han adherido. Quiero decir que las políticas públicas son también fundamentales para que un proyecto de vivienda pueda salir adelante. Cuantas más fuerzas sumemos, más coherencia habrá, más opciones habrá y más posibilidades. Si no, pues evidentemente nosotros solos no vamos a dar salida a todas las necesidades del sector de la vivienda, ¿no? Que por cierto, aquí ya me vengo arriba, que es el mayor problema que tiene nuestra sociedad, la desconexión absoluta entre la disponibilidad de vivienda y su coste y la renta que se obtiene por los salarios, ¿no? Luego, si ustedes ven la tele, los grandes temas son Chapot y Puigdemont, pero realmente es la vivienda, ¿vale? Entonces sí creo que tenemos que ser conscientes y subrayar que es de eso en lo que hay que centrar el debate, porque son los problemas reales de la gente y que son los que tenemos que solucionar. En segundo lugar, hay una consecuencia, ¿no? Cuando financias a una fundación, a una asociación para adquirir vivienda, para poder alojar a personas sin recursos, estás permitiendo no solo que esa gente tenga un espacio en el que vivir, sino también estás permitiendo que el patrimonio que suponen esas viviendas esté en manos de entidades sin ánimo de lucro del tercer sector y no en manos de fondos de inversión y similares, ¿no? Es decir, también es muy importante para cuando se habla de vivienda la titularidad en manos de quién está, ¿no? Pues luego hablaremos de la especulación. Evidentemente, quién tiene la titularidad de la vivienda determina si tiene ánimo especulativo o no lo tiene, ¿no? En segundo lugar, hay un segundo estrato, que es la gente que sí puede pagar un alquiler, pero no puede pagar cualquier tipo de alquiler, ¿no? Es decir, no personas en dificultades, pero sí personas, pues lo normal en este país, o sea, gente que pues hacemos lo que podemos para pagar el alquiler, ¿no? Y ahí estamos trabajando también a través de colaboraciones con entidades sociales, pero también estamos trabajando con entidades públicas y con entidades privadas, ¿no? Por ponerles un ejemplo, ¿no? Pues yo qué sé, en el caso de la vivienda pública, pues hemos participado en la rehabilitación y alquiler social de un parque de vivienda pública en el caso de Zaragoza. Junto a otros 2 bancos hemos hecho una propuesta que eran 6 millones de euros en total entre las 3 entidades, y lo que hemos financiado es la rehabilitación para alquiler social de una manzana dentro de la ciudad de Zaragoza, ¿no? Es decir, volvemos a estar en lo mismo, políticas públicas y recursos para financiarlas, ¿no? Hay un proyecto muy particular que sí me gustaría comentar, que también hemos financiado, sobre todo después de lo que ha pasado con la DANA en las últimas semanas, porque es un proyecto en Letur, en Albacete, que es el pueblo de Albacete que ha sufrido, y de hecho 2 de las personas fallecidas en Letur son trabajadoras de esta entidad, ¿no? Es un proyecto con una productora que igual conocen de agricultura ecológica, el Cantero de Letur, que vende unos yogures espectaculares, si ven en los lineales de supermercados, están muy buenos, pero aparte es un proyecto que pues da empleo a una parte fundamental del municipio, porque tiene pactados los precios
y la compra de la leche, tanto de vaca, de oveja como de cabra, con personas que viven en el territorio y que tienen pequeños negocios en el territorio, ¿no? En este caso detectaban que había un problema de mantenimiento de población en zona rural, y lo que ha hecho la propia empresa agraria es, que es lo que financiamos nosotros, insisto en lo mismo, siempre hace falta alguien que tiene una idea, nosotros lo único que hacemos es acompañar con dinero, ¿eh? Las ideas no suelen ser nuestras, pero bueno, cuando las ideas son bonitas, pues tenemos la posibilidad de poner el dinero. Lo que han hecho es, dentro de terrenos de la propia empresa, crear unos alojamientos y poner en alquiler estos espacios que son viviendas unifamiliares más espacio de coworking para fomentar el teletrabajo, que es lo que hay que fomentar desde zonas rurales, para que vayan personas jóvenes, para que haya críos. Si hay críos en los pueblos puede haber espacio de guardería o educativo, etc. Al final es un círculo virtuoso en el que se mantienen servicios porque hay gente, ¿no? Y ellos lo que hacen es, por 500 euros dan el pack completo, es decir, el alquiler de la vivienda más el alquiler del coworking desde el que puedan trabajar, ¿no? Por tanto, sí que hay, digo, bueno, pues hay un poco de todo, ¿no? El tercer escalón sería el de, por ejemplo, vivienda para personas con discapacidad, que es otro colectivo del que a veces nos olvidamos, pero tiene unas necesidades especiales, ¿no? En este sentido, por poner un ejemplo, porque es reciente y porque además es en Navarra, con Adisco hemos financiado en Corella la construcción, me parece que son de 16 apartamentos para personas con discapacidad, que en lugar de tener que estar en viviendas tuteladas o similares o residencias, tienen cada uno su autonomía, pero dentro de un entorno cuidado. A partir de ahí ya pasamos al cuarto escalón, que serían los proyectos colectivos, que a veces se llaman co-housing, co-living, co-algo, y a veces nos perdemos un poco en los nombres y según el nombre no sabemos muy bien qué nos están diciendo. Para nosotros lo fundamental en estos proyectos, y es la razón por la que los financiamos, es que son proyectos no especulativos y que son proyectos de propiedad colectiva y de vida comunitaria. Todos estos elementos hay que matizarlos en cada tipo de proyectos, no siempre van a ser igual, ¿vale? En función de cada colectivo, como comentaré a continuación, se plantean límites distintos, ¿no? Pero sí me gustaría recalcar esto, ¿no? El primero, cuando decimos que estamos hablando de vivienda no especulativa, se basa fundamentalmente en que quien entra en una cooperativa de este tipo aporta dinero para el capital de la cooperativa, pero no compra el tercero A, no compra un piso, ¿vale? Por tanto, no se hace dueño o dueña de una vivienda. Lo que se hace es socio o socia de una cooperativa. Eso significa que cuando se vaya de la cooperativa por defunción, por que se cambia de ciudad, porque la vida le ha cambiado, porque lo que sea, no podrá vender el piso en el que estaba viviendo, sino que podrá pedir a la cooperativa que le devuelva el capital social que había aportado a la cooperativa. Por tanto, la capacidad de recuperación de lo que había invertido se limitará exactamente a lo que había invertido. No podrá venderlo con un lucro, llamémosle como queramos. ¿Esto sí? Sí, ¿no? Bien, mueve la cabeza, bien. Perfecto, entonces no se han dormido todas las personas. Vale, entonces esto es fundamental, esa es la razón por la que decimos, bueno, apoyamos estos sectores porque no hay especulación. El otro día, en una inauguración que coincidí con algunas de las personas que están aquí en Torrelodones, me vino a la cabeza otra idea que no se me había ocurrido hasta el viernes pasado, pero como me mandaron a hablar y no lo tenía preparado, pues me salió. Y dije, uy, esta es buena, me la apunto para la próxima. Bueno, a mí me lo pareció, igual es una estupidez. Creo que además de la no especulación en la transmisión del inmueble, hay otro elemento de no especulación que no se nos suele olvidar, que son ustedes. Es decir, cuando alguien entra en una cooperativa de vivienda cooperativa, está renunciando. En muchos de los casos la gente va a dejar los pisos en los que está ahora, los va a poner en alquiler a través de las herramientas forales de alquiler y por tanto renuncia a vender y a especular en la venta de su vivienda anterior.
renuncia a colocar ese importe que pueda sacar de esa venta en fondos de inversión para seguir ganando dinero con la gestión de esos recursos. Por tanto, no solo es que nosotros limitamos la especulación financiando solo este tipo de herramientas, es que estamos hablando de personas que se unen para colectivamente renunciar a la especulación. Y esto me parece, ahora dirán algunos, yo no me había dado cuenta, me voy, dejo la cooperativa, ¿no? Pero esto me parece muy valiente, porque en una sociedad en la que se nos mide a todos por el éxito que obtenemos ganando cada vez más dinero y sin límite y alardeando de todos los recursos que tenemos y lo bien que vivimos, renunciar a eso para vivir bien, me parece que tiene muchísimo mérito. Por lo tanto, sí les pediría que, igual creo que nos falta el relato, creo que ustedes también. O sea, no solo somos nosotros los que exigimos que no se especulen, sino que son ustedes los que se juntan porque no tienen ninguna necesidad ni interés en especular. Y esto sería bueno también que lo subrayen continuamente y se lo repitan, ¿no? Porque eso les hace personas de un tipo particular y bastante interesante, ¿no? En segundo lugar, el tema de la vida comunitaria. Esto es complicado y no todas las personas tenemos la misma expectativa de vida comunitaria, ¿vale? Siempre se da por supuesto que en los proyectos de vivienda colectiva hay elementos de vida comunitaria, espacios compartidos. Pero hay que acotarlo cada proyecto en función del perfil de gente con el que cuente. Es decir, puede haber gente que la vida comunitaria le parezca a la gestión colectiva de determinadas necesidades, por ejemplo, lavadoras. Bueno, pues es evidente que si hay 40 personas o 40 unidades convivenciales, no tiene mucho sentido que en un edificio donde viven todas las personas en común haya 40 lavadoras, porque no se están utilizando continuamente, ¿vale? Pero no pasa nada si, bueno, sí, hay un tema de eficiencia energética, de costes, hay muchos temas, pero quiero decir que no es lo más importante, ¿vale? Lo más importante normalmente, si somos capaces de entender que nos vamos a cuidar unas personas a las otras, que eso es lo fundamental de la vida comunitaria. Es decir, que no nos vamos a dejar solas, que si a mí me pasa algo tengo una persona al lado, que no es un vecino o vecina con el que me cruzo en el ascensor y le digo, ¿qué? ¿Ha enfriado, no? Y de sí, calor no hace, y ya está, llega el tercero y se marcha, ¿no? O sea, estamos hablando de que yo tengo a alguien que si a mí me empieza a ir la cosa peor, se va a ocupar. Y tengo un colectivo con intereses similares en el que vamos a organizar hasta donde queramos lo que queramos organizar, y eso nos parece importante porque también rompe con la cultura del individualismo y crea un tipo de cultura distinta, que es de lo que va nuestro banco. No va solo de dinero, sino de utilizar el dinero para cambiar la cultura en la sociedad, ¿no? En nuestra medida, ¿eh? No lo vamos a conseguir solas, pero al menos poner nuestro granito de arena, ¿no? Vale. Y dentro de esos proyectos colectivos, es decir, hay distintos tipos de proyectos y cada uno nos plantean desafíos distintos. A ustedes que los promueven y a nosotros que los financiamos, porque no es tan fácil. Les prometo que no es fácil financiar un proyecto de este tipo, ¿vale? Sí que es de mala educación, no siendo fácil financiar esto, preguntarlo primero por el tipo de interés, ¿vale? Es de mala educación, porque es un esfuerzo financiar todo esto, por eso los demás bancos no lo hacen. Entonces, hay que preguntar en algún momento, pero primero hay que darse un poco de cariño. O sea, así en la primera cita preguntar por el tipo de interés, pues es desagradable, ¿vale? O sea, hay que hablar de otras cosas, ¿vale? Entonces, dentro de los proyectos colectivos, sí que empezaría por algo que nos está pasando cada vez más, que son, y nos está planteando un desafío, que son proyectos en los que el objetivo no es tanto la vida comunitaria ni la no especulación, sino la utilización de la herramienta cooperativa como una herramienta de acceso a la vivienda para personas de renta baja. Esto nos está pasando, sobre todo, antes decía que las políticas públicas son muy importantes porque determinan qué es lo que sucede en la realidad. Esto nos está pasando en Galicia, sobre todo. Tenemos 2 proyectos financiados en Galicia de cooperativas de vivienda, llamémoslo intergeneracional, que es cuando se llama que no hay una edad límite, y no está centrada en los cuidados, sino más en la convivencia. En este caso lo que estamos aprovechando están aprovechando ellos, insisto que nosotros solo ponemos dinero, aprovechando las subvenciones de la Xunta para la vivienda, el acceso a la vivienda de personas con baja renta, para que la aportación al capital de la cooperativa sea la subvención de la Xunta.
de manera que las personas no tienen que aportar dinero, hacer una aportación mínima de aproximadamente el 10% del coste de la vivienda. El 30% es la subvención de la Xunta y el 60% es nuestra financiación. Ahí habremos metido unos 7 millones de euros en estos proyectos y esto está permitiendo que aproximadamente unas 80 unidades convivenciales accedan a vivienda que, por ejemplo, la que firmamos pasado mañana en Coruña, no sé la cifra exacta, pero la de Pontevedra que firmamos el 28 de diciembre del año pasado, y pensaba que era una inocentada, voy hasta ahí con el coche y digo, a ver si al final no firmamos. Pero en ese caso están pagando en el centro de Pontevedra casas de viviendas de 90 metros cuadrados con garaje 500 euros al mes de cuota a la cooperativa. ¿Apunto? ¿Te apuntas, claro? No, no me apunto. Quiero una pregunta. Ah, pues dale, hombre, bien, alguien respira. Dale. ¿Siempre trabajáis con parte pública, con dinero público? No. ¿Algún proyecto que no sea así? No necesariamente hay dinero público, pero sí que el dinero público también condiciona la realidad de nuestras vidas. Es decir, si la administración apoya una línea, esa línea se desarrolla. O sea, luego hablaremos de otras líneas que se han desarrollado en parte porque había cesiones de suelo municipal. Es decir, las herramientas ayudan. Sí. Cuanto menos aportación pública haya, más caro resulta y por tanto el nivel adquisitivo de la gente que quiera montar eso es más alto. Sí. Es inevitable. Repito la pregunta. ¿Todos son con dinero público? No, ya he dicho que no. ¿Algún ejemplo? Pues todos los que quieran. Quiero decir, he dicho que en este caso, para que acceda a la propiedad colectiva personas de bajo nivel de renta, se aprovecha de una ayuda pública, pero que no sean con dinero público. Villarrosita, el que estuve el viernes en Torrelodones, por ejemplo. Vale. Quiero decir, la mayoría son sin dinero público, sin nada. De hecho, la administración pública normalmente nunca llega al principio. Suele llegar después, cuando ve que algo funciona, que la iniciativa privada lo está sacando adelante, dice, hey, aquí algo se mueve, puede ser interesante. Y le mete herramientas públicas y eso hace que lo que podía ser un proyecto piloto se multiplique y se generen muchos más. Normalmente no suele llegar al principio. Ojalá, si la administración pública es capaz de generar proyectos pilotos para que luego venga la iniciativa privada también. Nosotros estamos convencidos de que financiamos esto y los demás bancos no lo hacen porque no hay muchos. Cuando se den cuenta que en los 10 años que llevamos haciendo esto no hemos tenido ni una sola cuota, no solo impagada, sino ni retraso en las cuotas, entonces entrarán. Y entonces ya, pues no seremos nosotros, será más gente. Pero bueno, pues el inicio es complicado en todo en la vida y entonces pues buscas los recursos donde se puede, ¿no? Entonces el que los tiene los pone y el que no los tiene pues los busca, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, sí que se pone en crisis uno de los elementos del cooperativismo de vivienda en cesión de uso, que es el elemento de vida comunitaria. Es decir, cuando el motivo para aglutinar gente es que son gente que quieren acceder a la vivienda sin tener muchos recursos, su principal motivación no es la vida comunitaria, pero es que además para abaratar costes se reduce al mínimo los espacios comunes, que es uno de los elementos clave de los proyectos de vida colectiva. Claro, si no hay mucho espacio común, mucha vida colectiva no va a haber, ¿no? Por tanto, esto sí nos ha trasladado alguna tensión de decir, ¿y esto lo tenemos que financiar nosotros? O sea, no cumple uno de los requisitos, cumple el de no especulación, pero no cumple la vida comunitaria. Si hemos decidido hacerlo es porque no tenían otras opciones de financiación, pero también, precisamente por lo que decía antes, porque es una manera de permitir que un colectivo que no tiene acceso habitualmente a la vivienda lo tenga en condiciones preferentes. Pero esto lleva pues, a otras cuestiones, ¿no? Pues hace falta una gestora, en este caso se ha utilizado una gestora de cooperativas, o sea, una entidad que promueva, que ayude, que lidere, porque claro, un colectivo de personas que está en edad laboral, que está trabajando, y que además pues, no tiene enormes recursos, normalmente no tiene necesariamente la capacidad de liderazgo que puede haber en grupos senior, donde hay un montón de gente que ha tenido un montón de experiencias en la vida. Entonces, en este caso hay que contar con una gestora, pero también pues, se ha hecho un seguro de amortización de cuotas. Es decir,
el análisis, porque no se puede basar todo en el análisis de la capacidad de pago de la gente que está en la cooperativa, porque es una capacidad de pago mucho menor de la estándar, ¿no? Por lo tanto, a nosotros también nos pone tensión este tipo de proyectos, pero no era el original, pero estamos orgullosos de hacerlo. En segundo lugar están los proyectos de... Esto es para que no se vayan, el de senior los dejo para el final, ¿vale? El segundo sería los proyectos de jóvenes o intergeneracionales, y ahí pues estamos teniendo tres subtipos de proyectos. Por un lado, proyectos pequeños, cada vez tenemos más, sobre todo en zona rural, es decir, proyectos de rehabilitación de un antiguo caserío o lo que sea, donde pues, se van a vivir 4, 5, 6 unidades convivenciales, ¿no? La rehabilitación siempre desde un punto de vista ambiental es mejor que la construcción desde cero, por tanto ya hay un elemento importante, además del mantenimiento, por ejemplo, de patrimonio cultural, histórico, etcétera, fijación de población en zona rural, pero son proyectos más pequeños. Aquí, económicamente, o sea, desde el punto de vista de volumen de euros, es mucho menor el esfuerzo por nuestra parte, pues aquí estamos financiando entre 300 y 600.000 euros, que claro, dividiendo entre 6 unidades convivenciales, pues el impacto, estamos hablando de 100.000 euros por unidad, que no es mucho dinero para acceder a la vivienda. Es mucho dinero en todo caso, pero no para acceder a la vivienda. Pero aquí el elemento crítico es la capacidad de gestión de relevo. Es decir, normalmente son grupos que se conocen, que están de alguna manera cerrados, es decir, 5 personas que se conocen y van a convivir a un espacio que construyen. ¿Qué pasa si esto pasa cada vez más? De las 5 unidades que van, 1, 2, 3 eran pareja y se separan. Y esto está pasando en algunos de los proyectos financiados, ¿no? Pues el proyecto se resiente. Y claro, dice, no, se va uno de los dos. Pero pues a veces se van los dos. Porque pues el proyecto no encaja bien la mitad en un proyecto que ha nacido conjunto. Y hay que encontrar a otra persona que venga. Bueno, pues no es fácil si los proyectos están muy cerrados, no están abiertos, no son esponjosos y no permiten la integración de otra persona en el colectivo, ¿no? Aquí tenemos alguno más particular, la mayoría son en zona rural, los pequeños, pero hay alguno un poco más chic, si me lo permiten. Lo que tenemos alguno financiado, por ejemplo, en Córdoba, que es rehabilitación de patios de Córdoba, que como saben es patrimonio inmaterial de la humanidad, esto sí. O sea, no solo es vivienda cooperativa, no solo evita la especulación, sino que además mantiene patrimonio inmaterial de la humanidad, evita la gentrificación, y donde solo se ponen últimamente Airbnb, pues ahora se ponen viviendas cooperativas, ¿no? Pero, bueno, pues aquí lo difícil es que en algunas ciudades pegas una piedra, levantas y aparece un romano muerto allí o alguna cosa de estas y luego tienes problemas arqueológicos para desarrollar las construcciones, ¿no? Pero bueno. Luego tenemos un segundo colectivo que es el grande, por decirlo de una manera, los proyectos de jóvenes o intergeneracionales más grandes. Aquí sí que es más fácil mantener una lista de espera, mantener la sustitución cuando estamos hablando de proyectos de 20, 25, 30, 40 unidades convivenciales, pero estamos hablando ya de financiaciones de 2,5 millones, 3,5. Por tanto, estamos hablando de cantidades importantes y, bueno, es verdad que es lo que más se ha reproducido, pero la necesidad de tener lista de espera ha generado una situación adicional compleja. ¿Por qué? Para generar una lista de espera y saber que si alguien se va, estos son los que se divorcian masivamente, ¿vale? Los jóvenes urbanos. Y estos son los que te generan, por estas cosas que hacen, pues te generan el problema para recuperar el préstamo. Tú como banco dices, no os divorciéis, por favor, no os divorciéis. Entonces, pero no por estar en contra del divorcio, sino por cobrar el préstamo, no por otra cosa, ¿no? O sea, entonces, pero sí que aquí lo que se ha generado es que empiezan a generarse colectivos que dicen, no, ya hemos montado una, pero nos han quedado 25 personas en lista de espera porque hemos montado la primera cooperativa, pues ya hacemos otra, ¿no? Entonces siguen convocando gente, montan la segunda, siguen con lista de espera, ahora montan la tercera, y aquí el problema que se plantea es que el mismo CIF, pidiendo varios préstamos, aunque la legislación de cooperativas permite crear lo que se llaman fases como promociones
dentro de la cooperativa, cada una de ellas con contabilidad separada, no es claro que el fracaso de uno no arrastre al resto. Y desde el punto de vista de la entidad financiera, estás concentrando todos los riesgos sobre un mismo CIF, sobre una misma entidad. ¿Vale? Por lo tanto, aquí se genera un problema de acumulación de riesgos, por decirlo de alguna manera. Te da la ventaja de que tienes alguien que está mirando, que tiene mucha gente en su grupo y va montando distintos proyectos donde va llenando con la gente que tiene. En el caso de Soster Civic, por ejemplo, tiene más de 1000 personas socias. Entonces saca una promoción 40, 60 y va llenando las promociones con los socios de la cooperativa. Pero claro, al final va a acabar Soster Civic con 100 millones de euros en préstamos. Y esto es arriesgado. Entonces, bueno, pues hay un equilibrio que hay que guardar, lo digo por si sé que aquí hay listas de espera también en Pamplona en estos momentos para las cooperativas, que se animen lo justo a montar segundas, terceras, que se monte otra cooperativa, cooperativas hermanas, una cooperativa de segundo grado para dinamizar, lo que quieran ustedes, pero hay que ser un poco más imaginativo, que si no la cosa se pone complicada. Y luego hay un tercer colectivo que son las mixtas, ¿no? Es decir, las que tienen otro elemento además de la convivencia. Esto se suele dar sobre todo en las cooperativas en zona rural, que suelen tener el elemento, por ejemplo, de la producción agraria. Son cooperativas integrales que unen, además de la vivienda, la gestión de la tierra, el trabajo en una empresa común, que es la producción de la finca, entre comillas, si me permiten la expresión. Claro, aquí lo difícil es separar el riesgo de la vivienda o el análisis de la capacidad de evolución de un préstamo para vivienda, de que te vaya bien o mal el cereal o la patata, ¿no? Entonces estás mezclando dos cosas, una empresa y la vivienda en el mismo saco, por decirlo de alguna manera. Y esto para el banco no es fácil, pero es verdad que, bueno, pues ya que a mí me gusta más una cooperativa integral en zona rural, pues esto es algo personal, que una cooperativa de urbanitas que van a zona rural a hacer teletrabajo a ratos, ¿no? Pues esto desencaja un poco, ¿no? Pero bueno, esto cada uno tiene sus gustos, ¿eh? Yo no voy a entrar. Vale. Y luego tenemos el sector senior, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las cooperativas de personas cercanas a la jubilación, por llamarlo de alguna forma, por arriba y por abajo. Claro, aquí, bueno, pues sí es verdad que en este momento es lo que más estamos financiando. También no es más fácil el desarrollo de un proyecto para seniors, aunque quienes estáis en esos proyectos veis que se hace eterno, ¿vale? La maduración de los proyectos en general es muy larga y eso se hace cansado para ustedes y para nosotros. Porque claro, durante 5 años preguntando por el tipo de interés, al final agotan también, ¿eh? Porque hace 3 años nos dijiste que tal, ya, es que no es la misma situación, o sea, es que ha cambiado esto, ¿no? Entonces, bueno, pues al final hay que ir trabajando juntas durante todo este periodo, tejer una relación de confianza, que eso es lo fundamental, que yo creo que la tenemos, pero en este caso las características principales son para nosotros que es más estable, ¿no? Hay gente que dice, ¿os fiáis de darle un préstamo a 25 a 30 años a gente que tiene 70? Y como soy un poco inconsciente, es decir, claro, joder, estos ya no se divorcian. Es decir, pero es bastante más estable la gente de estos proyectos que los que han montado proyectos con 35. No, es que me ha subido el sueldo y me voy a Alemania. Y oye, que has pedido un préstamo a 30 años. O sea, no te puedes ir a Alemania. O sea, no me hagas esto, ¿no? Pero me entiendes lo que quiero decir, ¿no? Entonces, es un contexto diferente y los riesgos son diferentes. En este caso sí que lo fundamental es la vida comunitaria en un sentido distinto. En los de jóvenes la vida comunitaria va enfocada a tener espacio de coworking, espacios de crianza. En el caso de los seniors va enfocado a tener cuidados, a tener fisioterapia o un espacio, incluso hay dentro de, no sé qué, hay una habitación para que pueda pasar noche en algún momento eventualmente algún cuidador, porque puede haber alguien que necesite cuidador. Para que haya, por ejemplo, catering o servicios de comida, por ejemplo, ¿no? Esto es algo que normalmente los de jóvenes no se plantea. Por lo tanto, aquí, claro, esto para nosotros de cara al análisis es distinto, porque ya no valora solo la capacidad económica de quien lo va a pagar en relación a lo que pagaría por una vivienda en la calle, sino la relación
de lo que va a pagar en relación a lo que pagaría por una vivienda en la calle, más lo que gastaría en la calle en comer, en no sé qué, en el fisioterapeuta. Es decir, lo que tienes que comparar son elementos totalmente distintos, ¿no? Es verdad que son los primeros. Aquí en total habremos metido a día de hoy unos 20 millones de euros, mientras que tendremos unos 25 en los proyectos grandes de cohousing para jóvenes. Los cohousing para jóvenes empezaron más tarde, pero ahora se están desarrollando un poco más, precisamente por lo que decía antes a la compañera que ha hecho la pregunta, ¿no? Porque en este caso sí ha habido un impulso muy fuerte en el Ayuntamiento de Barcelona, que cedió parcelas de suelo para construcción de cooperativas de vivienda en cesión de uso para 75 años. Dime, sí. Te voy a preguntar otra vez. Lo que quieras. Bueno, yo te estoy oyendo y bueno, sé que estás centrado en el tema de las viviendas y así. Vale. Yo me pregunto, vale, yo tengo un dinero, ¿no? Vuestra banca, pues, puedes Es que no se oye. socialmente, Espera un momentito, por puedo favor. estar de acuerdo con Es que, ella. espera un momentito, porque es que si no te oye nadie. Yo sí, ha dicho tengo un dinero y a partir de ahí así lo he oído, pero vamos, o sea... Miquelo, Si me explico bien. Miquelo. Vale, la parte social... Acércate. Pero, claro, también está la parte de los números. Entonces, yo me digo, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo un dinero y digo, vale, voy a invertirlo, ¿no? Entonces, en este banco lo que no he acabado de entender muy bien es, ¿tengo que invertirlo en un bloque? O yo, por ejemplo, puedo decir, no, yo no quiero en las viviendas de los seniors, yo quiero en las viviendas de los jóvenes, por ejemplo. O en algo en concreto, no, pues resulta que, no sé, que hay una empresa que es puntera y tiene un proyecto nuevo, de lo que sea, y digo, yo quiero apostar por esa empresa. Mi pregunta es, eso entiendo, hay unos riesgos mayores en unas cosas que en otras, pero es mi elección, ¿no? Entendido perfectamente. Sí, vale. Absolutamente. Y además me da pie a contar una historia que no quería contar. No tenía previsto contar, así que se lo agradezco. Perfecto. Mira, como trabajamos nosotros, ¿vale? El riesgo lo asume el banco. El riesgo nunca lo asume el cliente. No me creo. En nuestro caso, usted no lo asume. Usted abre un depósito o una cuenta corriente como la abre en cualquier banco. Nosotros somos el Banco 1550, el Banco de España. Sí. Lo tiene ahí en la web del Banco de España. Hasta 100.000 euros. A partir de los 100.000 euros puede correr usted algún riesgo. De sus primeros 100.000 le he visto que usted anda por encima, pero sus primeros 100.000 están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos. No sé. Aunque quebráramos nosotros, cubriría el Fondo de Garantía de Depósitos. 75%. Entonces, nosotros corremos el riesgo. Nuestro ratio de morosidad, no de que no salgan adelante las entidades, sino que estén en un proceso en el que lleven más de 3 cuotas pagadas, ahí se considera ya morosidad, en estos momentos no pasa del 3%. Es más bajo que el del sistema financiero. Es decir, nosotros no tenemos problemas de morosidad. Porque pero es decir, el único impacto que va a tener usted es si ellos no pagan, porque usted no les presta a ellos. Usted no invierte directamente en una vivienda cooperativa. Usted pone dinero en su cuenta corriente, como lo pone en cualquier banco, y el banco les presta a ellos. Sí, sí. Si ellos fallan, es el banco al que le repercute, y a las cuentas del banco que le repercute su impago, pero usted sigue teniendo lo mismo en cuenta corriente, salvo que el banco quiebre, y en ese caso es el Fondo de Garantía de Depósitos el que cubre, ¿vale? Es decir, no buscamos inversores, buscamos clientes y, a ser posible, socios. Vale. Pero el producto estándar es una cuenta corriente protegida por un Fondo de Garantía de Depósitos, ¿vale? Es verdad, o depósitos a plazo, es verdad que no nos caracterizamos por pagar mucho por los depósitos, porque sí nos caracterizamos con cobrar poco por los préstamos. Y las dos cosas no se pueden. Entonces nosotros, porque creemos que donde realmente cambiamos la realidad es prestando, es más barato ahí. Pero sí es verdad que nosotros hemos perdido impulso a la captación del ahorro. Y ha llegado un momento que ni siquiera lo hemos contado, usted mismo lo ha dicho, pero no habéis dicho nada de esto. Si yo quiero hacerme cliente, no lo hemos dicho. Porque venimos, hasta hace 2 años hemos estado, de los 10 años que llevamos nosotros trabajando, 7 años con Euribor negativo.
Si la gente te traía dinero, te hacía un problema. No querías que te trajeran dinero, porque es que como el dinero costaba, las letras del tesoro, las alemanas se pagaban negativo, o sea, era todo un infierno. Decías, bastante dinero tenemos ya sin prestar como para que nos venga más. ¿Para qué? Para colocarlo en deuda pública en negativo. Entonces, no hemos fomentado que la gente nos traiga más dinero. Ahora ha subido el Euribor mucho, ahora ya se ha resituado, y ahora es verdad que nos viene bien que la gente nos traiga dinero, porque se puede ganar con ello. Pero no tenemos esa cultura de pedirle a la gente que nos lo traiga, así que aprovecho la intervención de la compañera, todo el que tenga dinero que lo traiga, ¿vale? O sea, el que no sea cliente que se haga, y el que sea cliente que traiga lo que tengan otros bancos, que nos viene perfectamente. A mí lo que me gusta, perdona, a mí lo que me gusta saber es, y quiero saber, por otros, es, yo por ejemplo, lo que te digo, este dinero quiero poner 1.000 euros, quiero poner 1.000 euros para esta empresa porque para mí, o sea, por lo que sea. Ya, usted quiere hacer una inversión directa. Y me da igual, claro. Ese que voy a pagar un 7 o un... ¿no? Ya, lo que pasa es que son... Tengo un mayor riesgo. Pero eso tendría que hacerlo a través de un fondo de inversión de impacto. Nosotros no ofrecemos ese producto. Vale. Lo que sí tenemos, quiero decir, no es lo mismo, pero se aproxima un poco. Tenemos una cosa que llamamos libreta redes, que es un depósito a plazo, en el que se renuncia a cobrar intereses, y ahí sí se elige en beneficio de qué. Es decir, digo, a mí me interesa la cooperación al desarrollo, los microcréditos. Pues hay una fundación que se llama Microfides, con la que nosotros colaboramos. Entonces yo hago una libreta de estas a favor de Microfides, o de REAS, de la Red de Economía Alternativa y Solidaria. Según veo a alguien, me acuerdo de su entidad y por eso la menciono. Entonces, nosotros lo que hacemos es, a usted le pagamos el cero, en esta vida el cero, en la otra mucho más. Pero a partir de ahí, la diferencia entre lo que le pagaríamos y ese cero, le damos un certificado de donaciones desde nuestra fundación y le entregamos ese dinero a la entidad para la que usted ha querido colaborar. Eso sí lo podemos hacer, ¿vale? Y hay unos depósitos más largos, por ejemplo, tenemos depósitos a 7 años, que son a plazo muy largo, por el tema de la vivienda colaborativa. Es decir, como vamos a prestar a 30 años, necesitamos recoger dinero a largo plazo también. Entonces hemos creado unos depósitos más largos para que la gente nos eche una mano y nos ayude a tener recursos a largo plazo para apoyar esto. Pero son depósitos sin riesgo, son depósitos bancarios, Y para que se haga una idea, nosotros siendo este año vamos a llegar a 50 personas, somos 40 y pico. De algo tenéis que vivir, claro. Sí, en el 2023 hemos ganado 4 millones de euros en España. Sí, o sea, guay, pero... Y como no tenemos ánimo de lucro, no lo podemos repartir. Y porque algo hemos negociado mal, no nos dan bonos ni nada. O sea, no sé qué está pasando aquí, a mí no me ha llegado nada. Pero este año, que ya ha bajado el Euribor una parte, vamos a ganar exactamente lo mismo o muy parecido, porque nuestro crecimiento está absorbiendo la caída del Euribor. El año que viene será algo menos, porque son otras. Pero digo que estamos en una situación económica de estabilidad, donde el proyecto, cuando la banca gana mucho, nosotros no. Cuando la banca gana poco, nosotros tampoco, porque no invertimos en sectores especulativos, nosotros somos así. Sí. Y entonces, claro, por eso invertimos sólido, y entonces es verdad que como estamos creciendo mucho, pues ahora estamos así. O sea, hágase una idea, hace 4 años prestamos en España, en un año, me parece que son 30 millones de euros, este año vamos a andar por los 90 ya, al año. Sí, yo ya me pierdo en tanto historia. Perdona un momento como moderador, permitidme que intervenga un momento. Creo que es interesante, no sé si os parece a todos, igual no perder el hilo. Ay, perdón. Y que terminaras, estabas hablando de los seniors, sí. Que terminaras lo que quieres contarnos y luego abrimos el diálogo. Es que me ha servido de cómplice y más. Sí, pero eso digo, me faltaba, me lo has acabado ya. Digo a los dos, claro, a ti falta poco para que te piquen. Perdón. Pero yo creo que es mejor, si os parece eso, terminar la parte de presentación y así... No hace falta que le diga que él está en un senior de esos y por eso le interesa. O sea... Bien. Yo estaba aquí ya en mi salsa, joder, tengo que volver a la guión. Vale, hombre, dale. Bien, entonces, bueno, como les decía, en total, pues cada vez está habiendo más proyectos de este tipo, y en el caso de los seniors, ya les digo que a nosotros no nos da miedo la edad, no nos da miedo el plazo, lo que hay que hacer es construir bien el proyecto. Es decir, para nosotros lo importante es tener claro, por ejemplo, los puntos críticos serían en la redacción de los estatutos,
cuál es la previsión de las aportaciones, es decir, lo que se aporta todos los meses a la cooperativa, qué parte es capital social, qué parte es gasto, porque hay una que se puede recuperar después, ¿vale?, que es la que va a capital social. ¿Cuál es la capacidad económica media del grupo? Nosotros no le cogemos la vivienda a nadie, no le ignoramos nada, pero sí analizamos su capacidad económica, pero analizamos la suma de las individuales para ver la capacidad del colectivo. Si la capacidad del colectivo aguanta, nosotros no tenemos nada que decir sobre la conformación de un colectivo. El otro día nos llamaba una cooperativa y dice: vamos a admitir una nueva socia, ¿podéis analizarla? ¿Yo? ¿De qué? Yo no decido quién entra en su cooperativa. Yo valoro la capacidad económica del conjunto. Si hay gente más débil, te pediré que tengas herramientas de solidaridad interna para cubrir a la gente más débil, a la gente más fuerte. Si no tienes herramientas de solidaridad interna, yo no podré aceptar gente más débil y, por tanto, no financiaré tu cooperativa. Porque si es una cooperativa cuya única característica de participación es ser económicamente fuerte, tenemos un problema. No es lo nuestro, es otra cosa. Eso no quiere decir que pueda darse que haya una cooperativa donde toda la gente esté bien, pero no podemos hacer darwinismo social, quiero decir, hay que intentar también que pueda entrar gente que igual en un momento dado está mejor o está peor, ¿no? Lo mismo, pues bueno, es evidente que todas estas cooperativas tienen que tener unos equilibrios de edades, porque si no, todos necesitan cuidados al mismo tiempo. Entonces, hay que tener claro cómo va evolucionando eso, pero no es fácil, y hay que construir un proyecto en condiciones, y eso hay que analizarlo. A partir de ahí, valorando la capacidad económica, valorando la aportación que se hace al capital, nosotros hacemos cálculos y nos adaptamos al proyecto. Es decir, yo qué sé, periodos de carencia, pues los periodos de carencia serán los que necesite el proyecto. Si la construcción necesita 18 meses, yo les voy a dar 24, porque siempre nos equivocamos. O sea, siempre el fontanero este que no vino, el otro que no sé qué, el del ayuntamiento, el otro tal, pues prefiero ser más holgado y acabar antes que no pillarnos los dedos, ¿no? Y lo mismo, es verdad que siendo senior es más complicado alargar plazos, pero la mayor parte de estos proyectos, sean de jóvenes o de senior, son a 25 o 30 años. Alguno puede ser un suicidio, ya, pero yo no estoy pensando en la gente que entra hoy a la cooperativa, sino en la gente que entra hoy a la cooperativa y su capacidad para atraer a otra gente que le sustituirá, y al final crearemos una cadena. Eso es lo importante de este tipo de proyectos, y yo creo que ahí está parte de la gracia, ¿no? Luego hay algún problema por la legislación que espero que entiendan, es difícil de explicar, lo intento. La Ley General de Edificación prevé que si en una construcción hay alguien que juega el papel de promotor en una construcción estándar o de gestor en una cooperativa, responderá del dinero que hubiera recibido a cuenta si no lo utiliza finalmente en la construcción. Esto habrán visto alguna vez, obras que no se han terminado y gente que ha perdido dinero. Vale, pues lo que no les han dicho es que el banco responde subsidiariamente. Es decir, si no se acaba la construcción, ustedes le pueden pedir al banco que les devuelva el dinero, porque el banco está obligado a bloquear ese dinero en una cuenta especial y no dejar que se utilice durante el periodo de construcción. Solo lo pueden utilizar si presentan aval bancario de otro banco o seguro de caución. ¿Vale? Claro, ¿esto qué significa? Usted me habló, muy bien. Bueno, pues significa que como un grupo no se ha cohesionado desde el principio y autopromueva un proyecto, podemos tener que es un proyecto que lo promueven 4 o 5 que llegaron antes, van tomando las decisiones y los otros ya llegarán. Bueno, pues los primeros juegan la figura de promotores respecto de los otros. Por lo tanto, tenemos nosotros responsabilidad en la utilización del dinero. Esto hace que en los últimos años nos hemos puesto un poco más picajosos, entonces las cuentas de los proyectos de cohousing nacen bloqueadas para evitar que empiecen a mover el dinero de manera extraña. Y tienen una serie de controles adicionales a una cuenta corriente de un particular que se mueve normalmente, quiere decir que entra, hace su transferencia y ya está. Aquí, según el tipo de proyecto, tiene límites de uso, nos tienen que avisar de lo que van a utilizar para levantar el bloqueo y poder utilizarlo, para garantizar que el dinero se utiliza exclusivamente en la construcción de lo que están haciendo
y no en otras cosas que lleve a la ruina al proyecto y de rebote a nuestro banco. No es por protegerlos a ustedes, es por protegerlos a nosotros. Es puramente egoísta esto, pero entenderán que tenemos que hacerlo porque es una parte importante, ¿no? Después hay un elemento importante que les decía antes, ¿no? Que es el proceso de maduración. Esto es como al que le gusta el chuletón, que ven que ahora cada vez se lleva más lo de maduraciones largas en la carne, ¿no? Pues los proyectos de vivienda colaborativa tardan tiempo. Entonces, es una carrera de resistencia, no se lo voy a decir yo, que yo estoy en el otro lado, pero lo están viviendo. Entonces, primero la conformación del grupo, luego los talleres, el conocimiento, el ver en dónde nos metemos, luego el terreno, luego que si hay un concurso, que no hay un concurso, espera que me presento. Bueno, lo conocen, ¿no? Bueno, pues esto mismo, esa paciencia la tenemos que tener recíprocamente, pero es importante tener una visión a largo plazo, porque si no, en el proceso de maduración muchos proyectos se caen, ¿no? Yo le decía esta mañana a un compañero que nosotros censamos, cuando nos llama alguien para preguntarnos por esto, lo apuntamos en una lista. Entonces, oye, estamos en un grupo no sé dónde, nos gustaría saber tal, escribimos, pero apuntamos, grupo tal, no sé dónde, contacto tal, fecha tal. Entonces así sabemos un poco, más o menos, cuántos grupos hay, dónde están. En este momento tenemos controlados unos 90 y algo. 90 y algo que se han puesto en contacto con nosotros, habrá otros, supongo, que no se hayan puesto en contacto. Esto quiere decir que hay mucho interés, que se está despertando, bueno, pues mucha ilusión con este tipo de proyectos. Pero también, claro, yo digo, se contactan 90 y algo al año y estamos firmando 6 al año. Eso quiere decir que el periodo de maduración es muy largo, que muchos se caen por el camino, que no consiguen terrenos, que luego se pelean entre ellos, se dividen, hacen una escisión, parecen un partido político de izquierdas. Entonces, están continuamente, perdón, no solo me pongo nada personal. Entonces, están continuamente montando otras cosas, ahora se han ido 7, buscan otro terreno, es que a mí no me gustaba, es que yo quería urbano y yo rural, joder, pero esto se decide el primer día, en la primera cerveza, o sea, esto es ya de primero de reunión, o sea, no podemos sacar 3 años después que yo quiero rural si estamos ahí en mitad de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿me entienden? ¿Vale? Y luego, por otra parte, pues bueno, hay un tema de suelo muy importante que antes la compañera preguntaba, ¿no? O sea, no es lo mismo, el suelo es muy caro y es una parte importante del coste de este tipo de proyectos. No es lo mismo un suelo en cesión municipal, un suelo en derecho de superficie, incluso un usufructo, he visto alguna vez, que un suelo en propiedad. El suelo en propiedad además es mucho más fácil de financiar y de hipotecar. El suelo en cesión suele tener para hipotecar la necesidad de que esté bien hecha la cesión. Es decir, me acuerdo una vez que nos tasaron un edificio en Barcelona que era de una entidad que se dedicaba a trabajar con personas con discapacidad y nos pedía un préstamo hipotecario y el tasador dijo que valía 0 el edificio. Y nosotros le llamamos al tasador, te has debido equivocar, pues esto, ¿cómo puede valer 0? Y dice, sí, la cesión dice que es para una entidad, solo lo puede utilizar este suelo durante los próximos 75 años, una entidad que se dedique a trabajar con personas con discapacidad intelectual de tipo no sé qué, de tipo tal. Solo hay una en Barcelona, esta. Entonces, si esta falla y no te paga, solo vas a poder subastar el edificio a otra entidad que se dedique a eso, no hay ninguna, por tanto vale 0. Entonces hay que hacer bien las cosas, porque a veces puede haber regalos envenenados, ¿no? No sé si alguno se dedica al sector de la discapacidad, nosotros trabajamos mucho también en la financiación. Era un logro del sector conseguir acuerdos con la administración a 4 años, por ejemplo, para mercados reservados de jardinería, ¿no? Y llevo la jardinería del ayuntamiento durante 4 años a este precio. Con el IPC que ha habido en los últimos 4 años, hay un montón de empresas de economía social en España trabajando a pérdidas en este momento para las administraciones públicas. Porque no se reajusta el precio y están teniendo problemas porque con ese precio no les da para pagar los salarios, ¿no? Entonces, digo que hay que tener cuidado con cómo se hacen las cosas porque se nos pueden llevar por delante, ¿no? Y luego, bueno, pues un último tema, porque me mira aquí Alberto y no sé yo, o dos. El primero, el tema energético es muy importante, el tema de la valoración del impacto del edificio. Algunos de estos proyectos tienen premios de arquitectura, es decir, algunos son Passive House, algunos se han construido en madera en 6 plantas. Esto sí que te da un poco de miedo, esto ya aguantará. Pero la pregunta real es si aguantará un incendio, y parece que sí, no sé por qué, me explicaron la técnica, pero aguanta bastante bien.
Por tanto, pero sí es muy importante plantearse esto cuando se plantea un proyecto, no solo plantearse la parte social o la parte de vida compartida, sino también cuál es el impacto que tiene el proyecto, ¿no? En este sentido, uno que hemos financiado hace poco tiene dos características muy interesantes en Girona, en Sant Feliu de Guíxols. Es una rehabilitación de un hotel que se había cerrado. Y esto me parece importante, el ser capaces de recuperar espacios que ya están en desuso pero construidos, en lugar de ponerse a ocupar otros espacios que están libres, ¿no? Al final vamos a quitar el parque para hacer yo mi cohousing y tengo ahí 3 edificios a medias, ¿no? Pues esto es un sinsentido de nuestro urbanismo, ¿no? Y el segundo elemento importante de ese proyecto es que es el primero que hacemos a medias con Caja de Ingenieros, una cooperativa de crédito amiga, pequeña, pero también indica que ya hay otros bancos que están queriendo hacer pruebas, nos piden que lo llevemos nosotros y ellos van como de apoyo, pero cada vez empieza a haber más porque cada vez hay más demanda, ¿no? Y luego, el último punto, es muy importante entender que ustedes van a crear un organismo vivo, que es una cooperativa. Es decir, a veces cuando la gente se acerca nos trae el presupuesto de construcción. Dice, a mí montar esto me cuesta 9 millones, yo pongo tanto, yo no sé qué, te pido tanto. Digo, yo necesito un plan de viabilidad de la cooperativa. ¿Y qué es esto? No, eso solo vale para el primer día. ¿Esto cómo va a funcionar? ¿Cuántos vais a gastar en luz, en agua, en teléfono, en asesoría, en la cuota de la Federación de Cooperativas, en la cuota de la Red de Economía Alternativa y Solidaria? Es decir, todas estas cosas, si vais a hacer el contratado, los cuidados, cuánto cuestan, tenéis que tener un plan de cuáles son los pagos, los cobros, tanto desde el punto de vista de la tesorería como desde el punto de vista de la cuenta de resultados. Es decir, tenéis que entender que estáis montando una empresa, que sois emprendedoras colectivas, que no es simplemente que estáis financiando a medias una construcción. Y esto es un cambio de chip de cómo entenderlo, y esto a veces es lo que más cuesta, y si os pediría ahí un esfuerzo, sobre todo decir, bueno, evidentemente tengo que financiar la construcción, eso está claro, pero una vez que llego ahí, al día siguiente, ¿cómo va a evolucionar esto para poder pagar y para poder salir adelante, ¿no? Y si cumplen más o menos eso que les he contado, el dinero se lo ponemos nosotros, no se preocupen. Muchas gracias, yo creo que os he dado ya muchos datos, mucha visión, pero seguramente van a salir más, fruto del coloquio. Cuando preparábamos esta reunión teníamos mucho interés en llenar la sala de gente joven, porque realmente este tipo de proyectos, y me ha gustado oír que ya el balance es de más financiación de proyectos jóvenes que de proyectos seniors. Entonces sí que en el coloquio animo, algunas personas jóvenes estáis, pero sí que animo a que podáis o bien lanzar vuestras preguntas o vuestras preocupaciones. Si os parece, hay un micrófono por aquí, vamos a utilizarlo, y levantéis la mano, procuramos igual agrupar 2 o 3 preguntas para agilizar el tiempo, tenemos unos 20 minutos. Si os parece, levantéis la mano y entonces Miquel, que está por aquí, pues se acerca para... Pues yo tengo otra pregunta. Espera, perdona un momentito. Te puedo pedir, por favor, que esperar un poquito tu pregunta, porque si no es que monopolizamos el coloquio. Vamos a dar poco tiempo, a las personas nos cuesta un poquito que nos venga la pregunta a la cabeza. Entonces, allá atrás hay una, luego te doy la palabra, discúlpame. Que no, es que he venido a enterarme. Ya. Hola, y el otro día leí que Comisiones Obreras estaba planteando la creación de un fondo público análogo a lo que ofrecen los fondos de inversión privados. O sea, a ver si me explico bien. Actualmente hay bastante oferta, incluso aquí en Pamplona y alrededores, de fondos de inversión o empresas que están vendiendo la idea de bien el coliving, bien alquiler, como viviendas para alquilar como inversión. Entonces, lo que planteaba Comisiones Obreras, y me parece que es interesantísimo, es que en lugar de hacerlo a través, sustituir a esos fondos de inversión con un fondo público. ¿No se puede plantear hacer algo parecido? O sea, hacer un fondo de inversión para vivienda asequible, por ejemplo, o para vivienda colaborativa. ¿Hay alguna otra pregunta que se quiera sumar en esta línea?
Bueno, una particularidad que planteaban era que el tipo de interés era un tipo mucho más limitado que te puede dar un fondo de inversión, concretamente hablaban del 3%. Pero bueno, simplemente como orientación, a mí me parece interesante, la verdad. ¿Hay alguien más que levante la mano, que quiera preguntar? Y agrupamos preguntas. ¿Alguien que haga alguna fácil para compensar? Aquí adelante, Miquel. Una muy fácil, pero es que no me ha quedado claro. Como no eres propietario, no hay herederos, entonces. Y la tercera, aquí este señor adelante. Fáciles. ¿Cómo sería la fiscalización de esa inversión que se hace, que no recibes intereses o que no aumentas de capital? ¿Cómo sería la fiscalización? Gracias. Gracias. Y hay tres. Adelante. Vale. Empiezo por orden inverso porque la difícil era la primera. No es nada personal, ¿eh? Vale. Bueno. A ver, la fiscalidad es la fiscalidad de cualquier inversión. Quiero decir, si tú metes dinero en el capital de una sociedad y lo retiras, se valora la diferencia de valor del momento de la inversión y el momento de la desinversión. Y tributas por el incremento de valor. En este caso no hay incremento de valor, por lo tanto no debería haber tributación. Es decir, no hay plusvalía, por decirlo de alguna manera. Esa es la gracia de este tipo de viviendas. Evidentemente en el Blu-ray no hay rendimiento en ninguna de las dos cosas, ¿eh? O sea, por ejemplo, nosotros somos sin ánimo de lucro, pero como ganamos dinero, eso va a las reservas del banco y periódicamente el banco decide incrementar el valor nominal de las participaciones para reconocer el esfuerzo de la gente. Si tú te vas hoy de socia nuestra, te vas a llevar más de lo que pusiste cuando viniste. Pues eso sí tributa, la diferencia entre una y otra, entre lo que te lleves ahora y lo que pusiste al inicio. Pero en este caso no hay incremento de valor, por tanto no hay tributación. En el caso de los herederos, todos los estatutos de las cooperativas de vivienda prevén la sucesión voluntaria y la sucesión forzosa. O sea, cuando alguien se va, bien porque quiere o porque lo echan, también hay o sea, por cuestiones de régimen interno, vamos. Entonces suele tener una penalización y no te devuelven todo el capital si ha sido por expulsión. Pero si es por muerte, lo que se produce es la sucesión de tus herederos en los derechos y obligaciones que tuvieras. Tú tenías 40.000 euros en el capital, por tanto tus hijos heredan 40.000 euros en el capital. Lo que no heredan es el derecho de uso senior si tienen 18 años, eso no. Pero el dinero sí, el dinero se lo llevan y en la cooperativa entrará otro que aportará capital y por tanto de alguna manera compensa la salida de capital, pero sí, no hay ningún problema. Es verdad que es un miedo que atenaza a los herederos, porque solemos decir que los mayores son miedosos, son mucho más miedosos los hijos de los mayores. Sobre todo si tienen alguna expectativa, algún tipo de apuesta a que pudiera producirse algún acontecimiento. Le he convencido a mi padre de que haga spinning y tal, a ver si le da un ictus, ¿no? Entonces, claro, quiero decir que ahí sí se produce un poco de miedo porque se puede perder el dinero, pero realmente no se pierde. Se perdería si realmente no se acaba la construcción. Ahí sí, y se va todo al garete, se ha podido perder un dinero, ¿no? Pero si no, no hay ningún problema de herederos ni nada por el estilo, ¿vale? Incluso si fuera un intergeneracional, el heredero podría heredar el derecho incluso de uso. O sea, ahí no hay ningún problema. Y luego la primera, vamos a ver, empiezo por la primera parte y luego por la segunda. Realmente algunos de los fondos más importantes del mundo son fondos de deuda soberana, es decir, son fondos públicos. Yo que sé, en Noruego, por ejemplo, lo que pasa es que ayuda a tener un fondo soberano fuerte tener petróleo. Suele ayudar, o sea, porque te genera un montón de dinero y entonces lo que haces es montar un fondo. Eso significa que algunas de las tendencias de inversión en empresas en el mundo las están determinando a través de esos fondos algunos estados. Entonces lo que dicen es montemos un fondo público que invierta en lo que interese a la sociedad. Puede ser una solución. Nosotros tenemos fondos de inversión, estamos negociando la participación. El Estado español ha llegado a un acuerdo con Europa para tener 400 millones de fondo Next Generation para crear un fondo que se llama Fondo de Inversión de Impacto, que lo va a gestionar una sociedad pública que se llama Cofides,
y estamos negociando con ellos la participación en ese fondo para gestionar parte de los fondos. Es decir, ese fondo solo invierte en proyectos que tengan impacto positivo. Y en ese sentido funciona. Es verdad que los fondos de impacto se suelen caracterizar a veces por buscar rentabilidades muy altas, porque el que va a fondos de inversión sabe que tiene un riesgo y espera una rentabilidad alta. Entonces, así dices, ¿y en qué inviertes para que sea de impacto? No, en una app para los mayores, para que desde su casa puedan tener televigilancia. Y dices, esto está bien, pero realmente es una empresa convencional que ha montado una app tecnológica y que lo que quiere es ganar dinero con su app y cuando tenga muchos clientes venderla a otro fondo y pegarse un pelotazo. Entonces, quiero decir, bueno, tengo mis dudas sobre esto. Yo no tengo tan claro, no soy experto en vivienda, pero no tengo tan claro que esto vaya de seguir construyendo mucho, porque eso mismo mantiene la tesis de que la vivienda es un bien de inversión. Y a mí me parece que el problema es ese, precisamente. Que la oferta y demanda de vivienda no están relacionadas con gente que va a vivir, sino con gente que mete dinero para que otro más tarde se lo compre por más dinero, y esa es la madre. Eso es lo que está haciendo que yo no pueda pagar la vivienda, que hay un finlandés comprando vivienda en mi bloque para vendérsela después a un ruso, para después no sé qué, y ninguno va a ir a vivir. Entonces, yo creo que hay que luchar contra eso, y eso tiene que ver con biodiversidad en la vivienda, que haya más pública en alquiler, que haya privada sin ánimo de lucro, es decir, que haya un montón de actores y que no todo sea privados, y a ver si la oferta y la demanda ellas solas se ponen de acuerdo y lo solucionan, porque hasta ahora yo no he visto nunca que ningún problema económico en la historia de la economía lo arreglan la oferta y la demanda fluctuando libremente. La teoría dice que se arregla, pero la práctica dice que no. Entonces, tiendo a creer más en la práctica que en la teoría. Entonces, y normalmente los que lo defienden son los que tienen los fondos. Entonces, no lo sé. Yo no lo sé. Me parece que tenemos el riesgo de caer en meter más inversión, y creo que lo que hay que trabajar es en qué se está usando, la que hay, cuánta está vacía. Habrá que construir alguna más, pero no lo sé. No lo tengo claro. Nosotros, bueno, pues sí que tenemos, en Italia estamos haciendo una prueba con un fondo de inversión de impacto propio. El problema de los fondos de inversión de impacto, no quiero extenderme mucho, pero es que al ser un fondo que no invierte en sociedades cotizadas, no tiene valores liquidativos inmediatos. Es decir, si usted tiene un fondo de inversión que invierte en acciones del BBVA, como se puede mirar hoy cuánto vale la acción del BBVA, su fondo tiene un valor hoy y cada día puede usted reclamar que le devuelvan el dinero al valor de hoy. ¿No? No sé si me estoy explicando. Entonces siempre hay un valor de hoy del fondo, porque aquello en lo que invierte el fondo son títulos de Estado o valores cotizados. Cuando sales de ahí vas a invertir en cosas como empresas pequeñas, en tal, pues ya tienes que hacer ventanas de liquidez. No se puede vender continuamente, entonces es complicado, no es fácil. Pero nos meteremos, porque como no es fácil, pues para lo fácil ya hay. Entonces no. Hacemos otra ronda por allá atrás. Yo quería saber si hay concretamente un proyecto ya de ese tipo de cooperativa. ¿Hay algo ya concreto? Sí. Sí, hombre, nosotros tenemos más de 600 familias alojadas en proyectos nuestros, financiados por nosotros. Aquí en Navarra, que pueda aspirar a cooperar. Varios proyectos ya me ha desenmascarado Juan, que yo estoy en uno de esos proyectos. En Checona, Echequide está aquí delante también. Hay dos proyectos que son senior, que están en marcha, que están después de una larga trayectoria ya, pues algunos de ellos ya casi en la fase de construcción y otros pues un poquito detrás, pero allí. Hay otro proyecto también rural, que es Arterra, y hay algunos proyectos jóvenes que están también en marcha, en proceso, y que posiblemente van a ser realidad dentro de poco. O sea, estamos hablando yo creo que de cosas que no son lo que nos cuentan de Dinamarca o de Barcelona, sino de aquí, de Pamplona, ya como hechos reales. O sea, quiere decir que hay parcelas concretas ya, y hay socios concretos que han puesto el dinero concreto, O sea, y verá una pala construir en primavera. Bueno, vale, verano. Sí, que se tiene. Hablar con el micro, por favor. No, preguntaba, ¿se tiene acceso a esos proyectos o ya es algo cerrado?
Los proyectos, yo puedo hablar del proyecto mío y en este momento Echecona, que es un proyecto que está abierto, no ha completado su número de socios y por tanto pues está abierto a esa lista de espera. Tenemos una lista de espera, esa lista de espera está abierta. Esa es la pregunta, sí. Sí, lo que pasa es que como las listas de espera suelen ser largas, hay gente, normalmente de ahí es donde se decide después fomentar que se monte otro, porque hay gente en lista de espera. Es decir, la idea es que haya un proyecto visible, que la gente diga, ese terreno, esos son los de la cooperativa, estos frikis, yo también soy un poco friki, yo quiero algo de eso también, ¿dónde hay? Y entonces que te ayuden a juntarte con otra gente para promover otro proyecto. Entonces, es una onda que en estos momentos cada vez es más grande. Pero estamos hablando de que en estos momentos ya habrá entre las dos cooperativas que ha mencionado aquí el compañero, estamos hablando de cerca de 80 personas socias aproximadamente, y que las dos tienen algún hueco, pero tienen más gente en lista de espera que los huecos que tienen. Y eso a veces tiene que ver en las de senior con los tramos de edad. Es decir, a veces tienes mucha gente de un tramo de edad y tienes muy poca del otro. Claro, si van todos a la vez, pues al final las dificultades las van a tener todos a la vez. Por eso hay que estratificar. Pero ahí es donde decides poner la siguiente en marcha. O sea que ahí vamos. Lo que sí puede hacer es ponerse en contacto con ellos ahora, apuntarse. Es que no hacen publicidad, no hacen nada. Yo tampoco, no les he dicho nada, ni la web, ni nada. O sea, es decir, no venimos a vender nada, hemos venido a, no sé, a contar cosas. Pero... Yo sí quiero decir que ciertamente las expectativas que podemos despertar, estamos aquí, Juan mañana se va a marchar a Bilbao, o esta noche, pero aquí seguimos aquí nosotros, desde el GIT de CIARE, desde las cooperativas que hemos citado y por supuesto pues, con intención de dar cabida, de dar salida a cualquier inquietud que hoy se haya podido generar en esta sala. Yo estoy aquí visiblemente, con lo cual pues a vuestra disposición. Más preguntas porque nos quedan 10 minutitos, a ver. Y todavía hay una señora aquí delante que yo le he quitado la palabra antes y se la tengo que dar, por supuesto. Yo leí en prensa hace un año aproximadamente y en Pamplona se había pedido un terreno, yo creo que en alemanes, precisamente para lo que es el coliving o la vivienda colaborativa. ¿Será una de las cooperativas que habláis? Sí, está aquí delante además, o sea que... Sí, esa cooperativa es una de ellas, es Echequide, que hay algunas personas, y si quiere hablar con ellos, si quieres, alguno de vosotros puede levantar la mano para que os identifique y... luego podemos... Sí, Echequide, bueno, ya tenemos la parcela de alemanes y en principio para abril-mayo queremos empezar ya la obra, ya hemos pedido licencia de obras, con lo cual, bueno, ahí estamos. Sí que es verdad que tenemos el problema de que los 25 alojamientos ya están completos, tenemos nuestra lista de espera y aún hay mucha gente también interesada en entrar. Entonces, lo que estamos haciendo es reuniones también con toda esa gente interesada para explicarle cómo ayudarle a montar nuestro proyecto también, que sería un poco lo ideal, ¿no? Y ahí estamos, igual que Checona, pues también en esa misma línea. ¿Cómo conseguisteis terreno cedido por el ayuntamiento? Porque eso tiene mucho mérito, ¿no? A ver, sí. A ver, hemos pasado bastantes años esperando la posibilidad de tener un terreno. Es verdad que hasta que no hubo reconocimiento en derechos sociales de la figura de alojamientos colaborativos, cuando cambió lo que es la normativa sobre residencias, entonces incorporó el tema de alojamientos colaborativos. Y es cuando después tuvo una oportunidad de poner el terreno que tenía derechos sociales a un concurso que nos presentamos para poder conseguir el terreno. Pero costó bastante tiempo porque el ayuntamiento siempre nos ha puesto pegas. Ahora justamente el ayuntamiento ha sacado una parcela que se ha presentado también ahora a Checona y que también seguramente que lo saque y pueda también funcionar. Pero bueno, si quieres luego... podemos... Sí, yo creo que sí, que ya para más detalles, pues ya como identificas a la persona de referencia en Echequide o en Echecona, pues nada, a vuestra disposición. No sé si queda alguna pregunta, nos quedan 5 minutos. Cualquier pregunta que quede por ahí, por favor, no nos la guardemos. Porque si no da tiempo a responderla, pues mira, ahí está la gente joven, la que os quedaba, venga a ver. Nada, yo solo os quería preguntar si hay alguna web o alguna plataforma online en la que nos podamos informar de los proyectos que se están intentando formar. Que yo alguna vez he buscado así vagamente cohousing Pamplona y salen cosas que no tienen nada que ver con cohousing, como residencias universitarias y cosas así.
Entonces, simplemente, si hay algún sitio en el que informarse de los proyectos que puede haber en marcha. Sí, vamos a ver. De hecho, los proyectos que estamos en este momento en marcha, estamos organizados, estamos colaborando, cooperando en una entidad que se llama Covisitza y que tiene información de lo que tú estás pidiendo en todo momento disponible. ¿Puede repetir el nombre, por favor? Covisitza. Luego te lo escribo. B-I-Z-I-T-Z-A. Sí, luego si quieres lo escribimos o... Sí. Bien, no sé, yo me gustaría ser fiel un poquito al tiempo, pero bueno, 2 minutos quedan, con lo cual queda tiempo para 2 preguntas y respuestas rápidas. O sea que nadie se quede con la pregunta en la boca. Se ríe Juan, dice que en 2 minutos no responde. Pero bueno, Óscar, vamos a ver. Va. Bueno, simplemente, como se ha hablado muchísimo tanto de la filosofía que ha dicho Arola como del tema de vivienda, yo quería aprovechar un poquito lo que solemos hablar en los grupos de iniciativa territorial, es que somos jóvenes con bastantes años. Entonces lo que hace falta es que vengan jóvenes con menos años. Simplemente creo que es interesante que contéis que hay una línea que es jóvenes por FIARE, y lo que ocurre con la gente senior es que tiene hijos, hijas, nietos, nietas. Y a lo mejor es el momento que cuando hay un subidón, como cuando venimos a una reunión de estas, en las próximas fiestas navideñas, etcétera, que lo trasladen a ver si nos van tomando el relevo. Un poquito que lo expliquéis jóvenes por FIARE. Vale, pues intento muy rápido. El banco tiene aproximadamente 45.000 personas socias, de las cuales 40.000 son en Italia y 5.000 en Estado español. ¿Vale? Esas 5.000 se articulan en 20 grupos territoriales en función de las zonas, uno de ellos el de Navarra. ¿Vale? Es decir, la idea es que los socios y socias tengan su propia dinámica, su propia vida en el territorio y nos digan a los que trabajamos en la entidad qué es lo que ese territorio necesita de nosotros. Es decir, aquí sería bueno hacer esto, habría que hablar con esta gente, etc. Lo que nos dimos cuenta es que necesitamos relevo, que hay que implicar a los jóvenes que tienen muchas ganas, pero a veces nuestras estructuras y nuestras reuniones, que parecen de partido político de la transición, pues no ayudan a integrar a gente joven. Y entonces lo que creamos fue un grupo de jóvenes que no es de ningún territorio, que se llama Jóvenes por FIARE, que es los jóvenes. Y se autorregulan. Es decir, ellos hacen reuniones online y de repente pues hicieron todos los jóvenes del Estado español, hicieron una reunión en Oyon, en Guresustraya. Pues se fueron un fin de semana allí, hicieron allí sus reuniones. Montamos un sorteo de un viaje para 3 a Centroamérica a ver cooperativas de ahorro y crédito comunal, productores de comercio justo, etc. Es decir, no les pedimos a ellos que vayan a asambleas a aprobar balances, les pedimos que hagan su reflexión sobre la economía, sobre las finanzas, sobre el sentido del dinero en nuestra sociedad y que desde ahí pues se vayan metiendo poco a poco. O sea, lo suyo no es de dinero, es de generación de ideas, de generación de futuro. Hemos contribuido a la creación de una escuela de activismo que tiene también planes formativos para chavales y chavalas. Entonces, sí que nos está yendo muy bien, estamos llegando a 100 en estos momentos, socios y socias jóvenes que no hace falta estudiar economía, o sea, habrá alguno que lo estudie y habrá otros pues, que estudian otras cosas. Y luego también hemos sacado unos programas de prácticas y están incorporándose algunos de ellos a hacer prácticas en la entidad. Hay 2 que están trabajando en Europa en este evento, una de ellas es de Pamplona, por cierto, en la Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos. Es decir, sí que estamos generando un movimiento, pero el suyo tiene que ir por, o sea, tiene que ser libre. O sea, el banco tiene una cuenta de Instagram, los jóvenes tienen otra. O sea, no van a la del banco, ellos publican lo que quieran. O sea, hay que decir, no podemos meterles en nuestras reglas, porque nuestras reglas no son los suyos. O sea, ellos necesitan otra manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que nos está yendo muy bien y es una manera de participar que fundamentalmente es online. O sea, a mí me pasó el otro día, hacíamos el 10º aniversario, hicimos una fiesta en Bilbao, le dije a mi hija a ver si venía y me dijo, no voy a poder, tengo un tema en Atenas. No, yo no he estado nunca en Atenas. No he tenido temas. No, o sea, tiene 20 años, o sea, tenía un tema. Una asociación también, no sé qué. Pues los chavales necesitan eso, necesitan vivir y viven, y le tengo una envidia, no me estoy quejando, todo lo contrario, me da una envidia increíble. Pues eso es lo que estamos fomentando. Entonces también cualquiera que tenga gente joven que se anime, no hace falta, así como para estar en un grupo de socios, hay que ser socio de la entidad, el de jóvenes no. O sea, entendemos que eso no va de votos en asambleas, de participaciones o de compra de capital, va de participar en una dinámica, ¿no? Y luego obviamente pues cuando te lías en esto acabas en la cooperativa de energías renovables, en la comunidad energética, porque o sea, al final los que nos dejamos liar para todo.
Entonces, esto es una escuela de dejarse liar. Entonces tú vas entrando y luego pues el tiempo te va poniendo en tu sitio y te vas metiendo en todas las cosas del mundo. Pues tenemos también un canal de crowdfunding, a veces proponemos proyectos para hacer donaciones, lo que no es tan bancario y tan en depósito. Entonces, bueno, pues intentamos sobre todo cambiar las conciencias y el sentido que el dinero tiene en nuestras vidas. Que lo importante no es que el dinero sirva para hacer más dinero, porque ahí ya la cosa va mal. Perdón, me he venido arriba este último, pero estoy acostumbrado a que el cura despide diciendo algo así, pues he dicho, me toca. Es que somos un poco, los de Espiar, yo creo que somos un poco así, ¿no? Un poco entusiastas con estas cosas. Yo comprendo que Juan se vaya arriba con estas historias y que los que estamos en el territorio pues también sintamos ese orgullo de decir, oye, estamos intentando, pues con las finanzas, crear algo distinto. Hoy hemos hablado de especulación y de sacar a la vivienda de la especulación. Hoy es un reto interesante y una ilusión que para todos compartida pues es lo fundamental. Yo creo que hemos pasado un rato aprendiendo cosas. No me queda más que tratar de ser fiel al horario. Dar las gracias a todos los que nos habéis acompañado esta tarde. Esperamos que lo que aquí se ha hablado pues vaya fructificando. Sabéis que los que estamos aquí en el territorio, en FIAR, en Navarra, pues estamos a vuestra disposición y dar las gracias, por supuesto, a Arola por tu introducción, a Juan por todas tus aportaciones y que sepas, bueno, pues que nos tomaremos igual la libertad de volverte a llamar dentro de un tiempo, porque seguro que esto no va a ser ya proyectos piloto que van apareciendo, sino todo un cambio social que esperamos que vaya fructificando poquito a poco. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias y que el jengibre funciona.